llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Amigos de Canal 1 en el Ecuador y en todo el mundo, a través de Facebook Live, bienvenidos. Para mí es un honor y un deber aceptar la invitación del presidente de este medio, Marcel Rivas Sáenz, para retomar un espacio de opinión veraz en un periodo donde sigue vigente la guillotina, aunque se fue el verdugo. Me refiero a la ley de comunicación, por supuesto. Comparto la lucha y convicción de Marcel Rivas Sáenz por la libertad de expresión y aporto a ella desde esta iniciativa, porque ya trabajamos juntos en 2 ocasiones antes y nuestras divergencias entonces nunca fueron por censura, cobardía o traición. Ello mantuvo siempre nuestra amistad y nos volvió incluso competidores leales. La doctora María Paula Romo, ministro del Interior, es quien comparece en este primer contrapunto veraz. Primero, como descripción general, ¿ha aumentado la inseguridad en el país? Han aumentado. Déjame separar las respuestas. Nosotros a lo que tenemos acceso es al número de denuncias. Entonces, ¿y ese es un subregistro de la delincuencia? Así es. Han aumentado los incidentes violentos. Esos han aumentado. ¿Cómo los registramos? ¿Violentos con víctimas? No. ¿Cómo los registramos a esos incidentes? Con información, por ejemplo, del ECU 911. Porque antes lo único que se estaba manejando en el cuadro de mando integral eran los delitos. Y ahí la única información a la que tiene acceso Policía Nacional es el número de denuncias. Perdóneme, ¿y usted le cree el ECU 911? Sí, hay varias cosas. Yo lo que le hicieron con Alvarado. Así es, así es. Y pero, dice que sí le cree al ECU 911. Pero por supuesto, es que hay que hacer que funcione lo que funciona. ¿Me están engañando, señora Tenemos ministra? datos, no. Hay cosas que sí. ¿No la están engañando? Hay datos, no, hay datos que sí se puede, por supuesto, verificar. ¿Por qué se mete usted en el tema de los aviones? Porque estamos realizando auditorías integrales a todos los sectores de la administración pública. Y el tema de los aviones presidenciales no solo es un tema de interés nacional, sino que cae dentro de las responsabilidades de la Casa de Gobierno respecto de los bienes que están bajo su custodia y uso. ¿De qué denuncia parte? No partimos de ninguna denuncia, partimos de un esquema de planificación de exámenes para el conjunto del Estado. ¿De quién fue la iniciativa? De la Contraloría General del Estado. ¿No fue una denuncia de Fernando Villavicencio? Han existido muchas personas. ¿Fue una denuncia de Fernando Villavicencio o no? Han existido muchas personas que se han referido ¿Parte o al no tema. De una denuncia de no él? Parte de una... Formalmente ese tema no lo ha denunciado. No parte... Cuando partimos de denuncias, en el examen consta que este examen parte de una denuncia. El timing, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque se están cumpliendo los tiempos dentro de una planificación anual. Gran descubrimiento. Hay problemas... Gran descubrimiento. Periodismo investigativo denunció eso. Ustedes lo que están haciendo es confirmar oficialmente que es cierto. Rubros más, rubros menos, personas más, personas menos, vuelos más, personas... Para eso tenemos Contraloría. No, perdóneme, hay una diferencia muy importante entre el periodismo investigativo y el juzgamiento de cuentas oficiales del Estado. El periodismo investigativo no tiene un valor más que ético y el de ustedes tiene un valor jurídico. Y a mí me parece muy bien que el periodismo investigativo pueda aportar incluso a la Contraloría, y en eso consiste lo que yo mencioné al principio. Mencione qué cambios ha implementado usted para que todos estos problemas que está enfrentando puedan tratarlos con mayor celeridad, eficiencia y resultados, porque ustedes son especialistas en identificar delitos y no delincuentes. Se la sacan muy suave, diciendo que infirmos indicios de responsabilidad penal sobre tal tema, tal otro tema, como si fueran robots los que cometen las irresponsabilidades o las responsabilidades penales, o fueran anónimos los funcionarios.
y se la sacan muy fácil. Eso corresponde al fiscal acusar, cuando bien podrían decir los indicios de responsabilidad penal, sin que eso llegue a injuria o calumnia, corresponden a fulano, mengano, sutano y perencejo. Y hasta tanto, cogen avión o sobornan a los demás, se mandan a cambiar o se toman a los jueces. No solamente que hemos llevado adelante en un periodo de año y medio 3.500 informes de Contraloría, no solamente que hemos establecido 7.500 sanciones, no solamente que hemos enviado 336 IRPs a la Fiscalía, no solamente que hemos glosado por 850 millones de dólares en 4.232 glosas. Es decir, la Contraloría ha realizado un trabajo intensivo en este periodo. Cuando se votó sobre la comparecencia de Eduardo Jurado, porque usted se salió y no votó. Bueno, tuve yo una comparecencia en la Fiscalía justamente por varias amenazas que he recibido en los últimos meses y tenía que hacer la diligencia justamente en ese momento que me había dado cita la fiscal. ¿Qué dicen las amenazas? Bueno, yo he tenido varias que han sido públicas a través de las redes sociales. Cuéntame las que no han sido públicas. Bueno, fundamentalmente atentar, intimidar, tratar de generar miedos, no solamente sobre mí, sino mi entorno familiar. Y en función de eso, pues obviamente yo debo exteriorizar este tema y ponerlo ante las autoridades competentes, y lo he hecho en el recurrir de todo este tiempo, y de hecho las últimas que llegaron ya son amenazas mucho más fuertes a mi teléfono celular. Al que me refiero fue público y de la persona que usted tanto apoyó y en quien tanto creyó. El del 24 de mayo se refiere acuerda? usted. Claro, pero fue tan, además, yo diría, fuera de contexto, que lo tuvo que bajar en la media hora de lo que subió. Entonces yo creo que eso fue una lección bastante importante también en ese tipo de mensajes. Sin embargo, quedó grabado. Rafael Correa dijo que usted era una corrupta y que cuando estaba con Augusto Barrera llamaba al Poder Ejecutivo a él para que le quiten de encima los ataques y el asedio de Augusto Barrera. Mire, yo no voy a hacer referencia a eso porque ese es un tema que ya lo he topado en varias ocasiones. Me parece que con las personas que son intolerantes a la competencia no hay razonamientos. Con todos estos antecedentes, ¿se siente usted presidenciable? Mire, jamás he tenido sueños de perro. Yo creo que uno en la vida tiene que ir dando pasos firmes, y en la medida de que uno haga un trabajo adecuado, la vida le va encaminando hacia nuevos retos. Así que yo realmente me siento muy contenta con haber asumido este reto de la presidencia de la Asamblea, y dejar un buen legado en la presidencia de la Asamblea obviamente va a ser una gran satisfacción para mí. ¿Pero qué significó su sonrisa? ¿Por qué me hace usted una pregunta de esa magnitud? ¿Aspira a ser presidente de la República? No, pero no le rehuyo a los retos tampoco. ¿Existe ese cargo de conciencia, esa tormentanza, el que este ser no tuvo la culpa? Los dos extremos, ¿no? Unos se liberan de este trauma total, o sea, es como que al fin salí de esto. Y viene a ser un alivio. Exactamente, se sienten aliviadas de este mal proceso que fue. Y la otra es que eventualmente no pueden despertarse al día siguiente, porque sienten el remordimiento de haber tenido que llegar a esta instancia. Otra vez, de su experiencia, ¿cuál de las dos prevalece? Yo creo que ninguna de las dos. Las dos se mantienen exactamente igual, y depende del constructo cognitivo de la persona, o sea, qué es lo que la persona se haya aprendido en su casa. Todo depende de la mujer que abortó. Y Silvia, ¿qué sientes tú en las mujeres que has acompañado un aborto porque han sido violadas y lo han querido, como reacción posterior? Con toda franqueza, ver, ¿qué con ves toda más? franqueza. Lo que yo le decía a él, un alivio por decir, Dios mío, Con perdóname, toda salí de esto, franqueza. o decir, debí haberlo tenido. Con toda franqueza, la mujer que quiere tener un hijo lo tiene a pesar de ser violada. Las mujeres que yo he acompañado, que han tenido abortos de violaciones, muy aliviadas, súper aliviadas. ¿Por qué? Porque aquella mujer que se presenta como el aborto lo peor que le puede pasar, lo tiene. Ok. Lo tiene siempre a pesar de la violación. Inés, ¿Qué quieres que te diga? que comente lo que han dicho los dos contertulios. Sí, Silvia está dándome la razón. ¿En qué sentido? Primero, que la vida se debería de respetar. Hay alguien con solamente un caso de una mujer violada que asume el reto de ser madre, valiente,
y de dar a luz y tener ese niño es maravilloso. Yo siempre voy a estar a favor de la vida. ¿Y en verdad, desvaliente o presionada por la cultura y la iglesia que la no sé qué tiene que ver la iglesia aquí, no hemos puesto que culturalmente la presiona, o sea, te hace sentir una pecadora, una criminal. Pero vuelvo a decirte, Carlos, todos estos son temas subjetivos. O sea, una de las cosas que más necesitamos en el Ecuador y que las necesita el doctor, tú para tu trabajo, Silvia para su activismo y yo, es información de verdad. Decir que como sociedad no vamos a permitir otra vez el ajuste económico. Hay un plan B. Nosotros como economía heterodoxa hemos presentado un conjunto de medidas económicas que no castigan a los sectores más pobres. Pedirle al presidente de la República que a su vez pida la renuncia a su ministro de Finanzas por haber hecho mal la tarea. Economista Alberto Costa Burneo. Yo quiero pedirles a los oyentes que no repitan en su casa lo que han escuchado en este programa. Toda acción tiene un efecto, tiene un resultado. El que es irresponsable en su administración de las finanzas generales es además irresponsable al final y va a tener que pagar las consecuencias. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que se debe hacer? Evitar repetir la historia de los años 70. En los años 70 vivimos ya esta fiesta, esta efervescencia petrolera. Pensábamos que éramos millonarios, que habíamos ya nuevamente un jaguar latinoamericano. ¿En qué terminó? Y cuando se acabó el financiamiento, cuando subieron las tasas de interés norteamericanas, se acabó la plata y empezaron 2 décadas de ajuste. Es lamentable que vamos a repetir esa misma historia. Economista José Hidalgo. Sí, bueno, primero decir que lamentablemente el ajuste es necesario. Obviamente una persona que sostiene que el petróleo viene creciendo cuando en las últimas semanas ha caído casi $20, evidentemente no lo va a considerar así. Pero es sobre todo importante que los ciudadanos sepan que más allá del tema fiscal, que puede solventarse con decisión política, sabiendo que eso tiene costos económicos y sociales, el Ecuador enfrenta otros desequilibrios a nivel externo por poca competitividad, a nivel financiero porque los bancos han venido prestando un ritmo mayor del que lo pueden seguir haciendo y que por lo tanto restaurar esos equilibrios para a partir de ahí generar un crecimiento sostenible es una etapa que en un momento inicial va a ser dolorosa, pero que necesariamente la tenemos que transitar, para poder justamente generar las fuentes de empleo que en la actualidad están faltando. Resulta incontrovertible, por las razones que fueren, las del economista Costa, del economista Hidalgo, las del economista Dávalos, que la política económica del gobierno hasta hoy no ha producido los resultados que se propuso el gobierno, que se espera el país y que merece la paciencia popular. La discrepancia está en cómo lograr esos resultados, por qué vía, por qué costo, a qué plazo, con qué velocidad, según lo planteé desde el principio. La indefinición, en todo caso, es el peor de los caminos, y eso sí está claro. Así como el diferimiento de medidas ante realidades ya evidentes resulta todavía peor. Un gobierno está para asumir responsabilidades, no para ganar votos en la próxima elección que se viene en marzo y luego postergar para las cosas que se vienen el próximo año, las que fueran. Un gobierno está para decirle la verdad a la gente. El desgaste y el nivel de responsabilidad que le ha exigido su entorno a él no corresponde a su carencia y lo están rematando, es decir, físicamente forzando a un extremo sospechoso e inadmisible. Por eso su aclaración inmediata me pareció que era decir exactamente lo contrario. Agradezcamos que no soy candidato a nada, no estoy pensando en una siguiente elección, Carlos. Pero afecta al gobierno. El gobierno tiene que hacer... Afecta su gobernabilidad. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y comunicar y aclarar cuando amerite. María Paula Romo saca todos los días el meme falso del día que le han sacado a ella. Está muy bien, que lo haga ella. Y usted dice, voy a ignorar esa vaina. No quiero, esa es una batalla perdida, la oposición al gobierno del presidente Moreno, que quieren generar desestabilización. ¿Cuál oposición? Porque habemos varios o críticos opositores. Una cosa es ser crítico desde la comunicación y otra cosa es mentir para hacer daño. Hay gente que es per se enemiga del país. ¿Quiénes mienten para hacer daño? Los que dicen estas cosas, Carlos. ¿Quiénes son los que dicen esas cosas? Usted los tiene ubicados. Hay gente que opina en redes, gente que opina en privado. ¿Quién opina así en redes? Yo no puedo ahorita tomarme el nombre de nadie en ese sentido, Carlos. Son comentarios que usted conoce y son así. ¿Por qué no quiere usted mencionar al capitán de la operación que se llama Rafael Correa? Bueno, usted lo mencionó.
¿Está familiarizado usted con el término whip para la política norteamericana? El látigo. Ajá. ¿Usted va a hacer eso? No es mi estilo, usted sabe cómo yo soy. Yo sé que usted no latiguea, pero, usted concilia. Pero mi intención es lograr consensuar los objetivos del gobierno, terminar los proyectos que se han iniciado, terminarlos, porque hay muchos proyectos que usted dice... Y otros eliminarlos. Y otros los que no vengan al caso. Consensuar, o sea que no hay consenso en estos grupos internos. Si el vicepresidente Sonnenholzner no se deja absorber por la maquinaria del poder y procede más bien a depurarla o engrasarla, tiene futuro. Y el país, viabilidad. Si está nomás para dar al cargo el prestigio y la honestidad características de él, no basta. Diré incluso que no sirve, señor vicepresidente. Lo siento, yo lo veo así. El país lo reclama así. Que sí tenían tiro, que el tipo no la estaba tapando, con lo cual había el riesgo de darle a ella también en ese momento, y que inclusive había algunos policías a los espaldas o costados de ellos que él no podía ver. ¿Qué distancia estima usted que hay entre este asesino y el policía que está aquí? De 6, 7 metros, ¿no? Es claro, sí, es claro, es claro. Sí. ¿Por qué va el oficial y dice el miércoles en la asamblea 30 metros? Al delincuente sí lo supieron proteger, pues cuando la gente lo quiso linchar, ahí sí dispararon al aire, ahí sí hubo gases lacrimógenos. Entonces la gente se indigna. Absolutamente claro, deberíamos estar preparados mentalmente y con el conocimiento adecuado para poder discernir este tipo de cosas, porque es nuestra profesión. El hecho de usar arma de fuego nos obliga a estar más preparados respecto del resto de personas para cumplir esa función. Obviamente ahí, como digo, insisto, hay que insistir en el tema de la formación, el tema de la capacitación, pero también hay que considerar... ¿Se debe reformar este artículo? Debería entrar en el debate, precisamente a través de todos estos análisis, estos hechos que estamos comprendo teniendo, su delicadeza. Yo creo que sí, pero creo que sí. Por lo pronto que produzca lesiones a una persona, cualquiera, en general, ¿qué les pasa, pues, legisladores? Termina diciendo ese artículo: si como consecuencia de la inobservancia, el uso progresivo o racional de la fuerza se produce la muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Sí, cuidado con matar al criminal. Hay policías que dicen, hubo 10 en Machala, que salen a patrullar con armas de juguete. Cuando, no le puedo decir a quiénes entrevisté, pero los entrevisté yo, de juguete. Cuando les pregunté, ¿y eso? Me dicen, algunas son igualitas a las Glock, y así los pillos les dicen así, a los pillos creen que estoy armado, y o se cuidan o no me atacan. Hay otros que dicen, yo cuando salgo de servicio no puedo portar el arma, tengo que dejarla en el rastrillo. Pero estos me han identificado todo el día, saben quién soy, por dónde voy. ¿Ya? Y si me ven armado, seguramente no me quieran matar ahí. ¿Cómo es posible que haya policías que patrullen con armas de juguete? No es posible, precisamente eso hay que corregir. Hay que corregir, lamentablemente, a partir de hechos graves como este. Muchas instituciones, muchos estados inclusive, a partir de hechos graves como este, empiezan a corregir lo que pensaron que no podía pasar. Hoy voy a dedicar este programa a probar que está en la raíz de casi todos los femicidios, asesinatos de una mujer ejecutados por superioridad o derechos que un hombre cree tener sobre ellas, especialmente cuando hay una relación de poder o de afectividad, intimidad, y explorar formas de combatir esa manifestación, sobre todo en lo más extremo y criminal. Yo creo que es fundamental el trabajo comunitario. Y no específicamente en un rol feminista. Me sorprendió que en un barrio como Pizulí la gente no haga nada. Encima se graban, no sé si se graban. Identificar la raíz de la metástasis patriarcal justamente apunta a eso, apunta a desnudar las deficiencias que existen aún dentro del sistema. Sara, dentro de los tampoco protocolos. las mujeres se metieron a ayudar. Dentro de los protocolos. No solo en ese caso de Pizulí, dejaron de hacerlo los hombres. Las mujeres tampoco se metieron a socorrer a la víctima, que era una mujer. El tema de yo soy la cabeza, entonces las mujeres, ¿dónde estamos si tú eres la cabeza del hogar? Si hablamos inventamos la fórmula. ¿Por qué decirle qué guapa que estás es visto por muchas como acoso sexual? Es que
que no debe de ser no es esa mirada. La mirada es la descalificación. ¿Por qué? ¿Ya? Qué guapa que estás es visto por muchas como acoso sexual. Todas las exageraciones son malas. Repítalo. Todas las exageraciones son malas. Una vez más. No, ¿por qué? Ahora entiende lo que quise decir con feminismo radical. Pero ahora entiende lo que quise decir con feminismo radical. Yo lo entiendo radical. como yo lo quise decir. Yo radical es de raíz. Ya, sí, usted lo analizó etimológicamente. Sí. Yo lo entiendo en el sentido que usted lo acaba de explicar. Como una exageración de la demanda, justificada, yo entiendo. Si han sido oprimidas, asesinadas, violadas tanto tiempo, no le puedes pedir a ese grupo que proteste con la racionalidad que uno quisiera. Pero el problema de eso es que a veces distorsiona la causa. De acuerdo. Pero estoy tan loco. O que genera una reacción contraproducente. Pero la los hombres excepción no hace la regla. Es que si nos resignamos, somos parte del atraco. Los espectadores de un atraco que lo ven y no lo denuncian son cómplices. Pero en el caso de la corrupción sistémica que sin precedentes en el Ecuador instaló el correísmo, además, somos víctimas. A ese niño que murió sin atención adecuada en un hospital público lo mató la corrupción. Al anciano que murió sin recibir su jubilación, también. Al enfermo de cáncer al cual no le llegó su medicina, igual. A la mujer acuchillada en Ibarra porque un policía no se atrevió a disparar. A los muertos en un bus que nunca debió circular. A una bala 225 por escoltar a un tirano. Lo mató la corrupción. A todos ellos los mató la corrupción. Nosotros tenemos un convenio ya, la cooperación de Naciones Unidas y de la Organización de Naciones Unidas de contra del Delito está aquí. Se ha firmado un documento con el gobierno ecuatoriano, con el Estado, con el canciller de la República. En su objetivo primordial es prevenir y combatir los actos de corrupción. Los modelos, sin duda, distintos, diferentes, señor Vera. Lo que nosotros creemos es que la conducta de todo el del Estado tiene que remar para el mismo lado. Necesitamos asistencia internacional con experiencias que no hemos tenido. Si no hemos tenido esas experiencias mal, podemos elaborar leyes apropiadas de acuerdo con esta nueva gama de delitos internacionales y esta tecnología que está inmersa en ellos. Fortalecer la institucionalidad con todas las asistencias, pero sin injerencia extranjera. Investiguen las víctimas de violación de derechos humanos a cargo de la CICIG. No es lo que necesitamos, y algo adicional, que el antipático y poco popular, como lo comentó Carlos hace un momento, veamos y revisemos los sueldos de las autoridades más importantes del país. Es que ese reto supera la capacidad técnica, humana y operativa de los jueces y fiscales encargados de procesarla. Pero no solo en cantidad de trabajo, sino en independencia, autonomía y honradez para ejecutarla. Las excepciones aquí citadas, a mi juicio, solo confirman la regla y algo adicional. Quieren dar la impresión de que hacen mucho y harán más solo para aplacar nuestra impaciencia e indignación. Una fiscalía y unas cortes que no han sido renovadas ni evaluadas con la celeridad y profundidad que debió hacerlo el Consejo de la Judicatura Transitorio, solo consagrarán la impunidad de los peores casos y de los mayores capos. Caen unos pocos por delitos menores y con condenas cortas que les permitirán salir pronto para disfrutar lo robado o reírsenos en la cara. Si es que adicionalmente no se declaran perseguidos políticos o deciden enjuiciar al Estado. El mobiliario de veras es de Modern Mueble. En lo que va del 2019, 12 mujeres han sido asesinadas por hombres en el país. Un hombre ha sido asesinado por una mujer. Esto ilustra la enorme desproporción entre femicidio y homicidios comunes, aclarando que el femicidio tampoco es cualquier asesinato de una mujer a cargo de un hombre, sino aquel en el que existe alguna relación de poder, de intimidad, de pareja o dependencia entre ambos. La mayoría de esos crímenes revelan causas vinculadas con el machismo,
entendiéndolo yo como superioridad del hombre sobre la mujer, concepto tan errado como milenario, que ha llevado a que algunos dispongan de ellas como cosas, o basen su relación en la sumisión y obediencia. Bueno, por último, quiero decirles que lo que está realmente pasando y que yo llamo la atención justamente para que se hagan este tipo de mediciones es que en Ecuador está aumentando no solo el número de víctimas y de asesinatos, sino también el índice de maldad, que es la crueldad con lo que se está realizando algún tipo de hecho delictivo, y eso es grave. Hay 22 niveles en los cuales este tipo de mediciones deberían de empezar a hacerse. Y para concluir, quiero decir solo 3 cosas. Primero, violencia. La violencia hay que prevenirla en la familia. Hay que erradicarla de los medios de comunicación y eso nos compete a todos. Y tercero, hay que sancionarlas con fuertes leyes y las personas y las instituciones que deben de hacer eso se nos están quedando de año. Segundo, si la ira es la gasolina justamente de la violencia, entonces apaguémosla con amor. Esa es, la ira se apaga con amor y debemos de encontrar más oportunidades de amor dentro de la familia, porque la raíz y del problema está en la familia, no se engañen. Y por último, menos etiquetas, más humildad, que el problema es grave y juntos, hombres y mujeres, sin enfrentarnos, sin muros, sin ver a ningún monstruo, realmente debemos de combatir esto. Usted tiene un programa, el municipio, Amiga no está sola, y yo los felicito y los aplaudo por lo que están haciendo, pero quiero acotarle y sumarle algo más. No están sola, realmente llámenos. Los hombres también podemos aportar porque estamos abiertos a hacerlo, porque este problema nos está afectando a todos. La violencia contra la mujer es profundamente democrática. ¿Y qué quiero decir con esto? No hay discrimen de edad, de estatus social, de condición económica, si eres educada o no eres educada. Nos ataca a todas las mujeres, de todas las edades, sin discrimen alguno. ¿Y por qué no hay un lugar, un solo lugar, una punta del iceberg, como dijiste, Carlos, desde dónde atacarla? Porque esto nos involucra a todos, a hombres y a mujeres, desde todas las esferas, desde todas las instituciones de la sociedad, desde lo más pequeño, que es la familia, pasando por las instituciones de educación, el Estado. El compromiso es de todos, absolutamente de todos, y sí, de hombres y mujeres. Y de hecho, nosotros no trabajamos solas, vale decirlo, y hay que reconocerlo. El alcalde Jaime Nebot reconoció esta problemática y fue quien hizo la apuesta para que esto se haga, para que exista la unidad. Hay en la oficina de Amiga ya no está sola? Tenemos 3 hombres. ¿Entre? 4 mujeres. No está. Que está muy bonito lo que estamos hablando, pero los problemas siguen a diario. El acoso callejero y en cualquier estrato, más en los estratos medios y bajos. Y me parece que ante eso existe la radicalidad y el belicismo que a la larga se encarga de lo políticamente correcto, de censurar, de hacer escrache en medios digitales, y nos estamos o se están desviando de la problemática que quieren atacar. En todo caso, yo sí creo que hay que convocar a las instancias estatales de que se encarguen a preservar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Mi entorno fue cada vez más liberal en el colegio, la universidad y el periodismo, como para superar algunas de mis peores taras machistas, pero no tanto para eliminar varios rezagos. Por eso no me defino como feminista, porque podría parecer una evolución, no solo increíble, sino falsa, hipócrita. Pero ante todo, porque el feminismo no solo se entiende como igualdad de derechos y oportunidades ahora, sino como la estigmatización de todo aquel o aquella, sí, de aquella mujer que no coincida. Eso siendo para mí comprensible, pues es difícil pedir racionalidad y ponderación a mujeres que son violentadas de 1000 maneras y hasta asesinadas todos los días, en buena parte por una cultura machista. Distorsiona, sin embargo, una causa justa. Eso para mí tampoco justifica una relación o una reacción igual de violencia o descalificación de los hombres hacia las mujeres, pues con esa respuesta
solo dan, me incluyo, solo damos la razón a quienes nos pintan como monstruos o asesinos en potencia. Se impone entonces lo que ha primado en este debate, lo más difícil ante esta polarización de criterios: ponderación. No digo equilibrio, pues la balanza sigue desequilibrada largamente, a mi juicio, a favor de los hombres. Ponderación. No dejarse arrastrar por lo más fácil, la desfiguración para tener razón. A semana seguida tratamos aquí si una mujer violada debe ir hasta 2 años a prisión porque se practica un aborto o debe quitarse la pena que existe para este caso. A semana seguida. Lo hago no solo porque es un tema tan complejo y delicado que no puede ser agotado en 1 hora, sino para evitar un vicio frecuente del periodismo: falta de seguimiento, actualidad sobre profundidad. He decidido luchar voto a voto para que en la Asamblea Nacional consigamos realmente despenalizar el aborto por violación. El crimen más abominable, cruel y destructivo que existe para una mujer es la violación. Y si por desgracia se queda embarazada, el país ha dado las espaldas a este Estado insensible y lo único que hace es que continúe con el embarazo, lo cual perpetúa una cadena de pobreza, porque justamente el 100% de las niñas y adolescentes que son violadas en su entorno familiar son pobres y no tienen más que otra salida. La pregunta que me hago yo y se la quiero plantear a todas las personas que nos escuchan es: ¿qué ser humano es digno de vivir o de morir? ¿Quién decide la vida o la muerte de otro ser humano? Y estamos hablando de niños y niñas que han sido concebidos y que deberían nacer. El aborto debe ser penalizado en todas las circunstancias. Y en el Ecuador no existe la pena de muerte, ni para una persona nacida, como tampoco para una persona que está por nacer. Las dos son personas. Creo que penalizar el aborto cometido por una persona que ha sido violada es ilegítimo desde cualquier punto de vista jurídico. Desde los derechos humanos constituye una doble victimización. Desde el derecho constitucional implica no solamente responsabilizar penalmente a la víctima de un delito, sino además mantener un tipo penal que solamente puede ser cometido por una persona que pertenece a un género específico. Y por otro lado, desde el ámbito penal, la culpabilidad penal requiere la exigibilidad de otra conducta. La pregunta es: ¿puede exigirse a una persona que ha sido víctima de violación el mantener ese producto de la violación? O peor todavía, ¿puede penalizarse y encarcelarse a una persona que ha sido víctima de violación si decide interrumpir la gestación producto de esa violación? Son personas para los efectos constitucionales desde que se produce la concepción. Otra cosa es la persona para efectos patrimoniales en el Código Civil. Aquí estamos hablando de algo fundamental. Y no solo de la Constitución ecuatoriana, también el Pacto de Derechos Humanos Interamericano dice lo mismo. Se protege la vida, sí, se protege la vida desde la concepción. Ya se lo voy a leer si es necesario. Entonces, cuando se plantea este debate como que de lo que se trata es exclusivamente de proteger o tener compasión de las mujeres que han sido objeto de violación, se lo está planteando mal. Ese es un recurso retórico, es un caballo de Troya para atentar contra el derecho a la vida. En primer lugar, yo le voy a hacer una pregunta que lo explica todo. Si una mujer que ha sido víctima de violación y tiene al niño a los 4 años de edad, cuando ya este niño está caminando y hablando, ¿podría matarlo? Te va a decir que no. Los umbrales, ¿no? ¿Cuándo son los umbrales? Al año, a los 7 meses de embarazo. Las prisiones en el Ecuador son una bomba de tiempo. Y aquí está quien advirtió con hechos y recorridos que el reloj hace tic-tac, tic-tac. Ricardo Camacho, experto en seguridad, sacado recién como subsecretario de Rehabilitación y Medidas Cautelares, a raíz de lo que acabo de anunciar. Entonces algunos trampeaban y pagaban en el sistema, estaban en máxima y aparecían en mínima como Castro. A ver, sigamos allí. Es decir, está bonito, ¿no? Sí, no, es impresionante, eso es la novela. Es decir, que la corrupción no acaba en donde se la está combatiendo, como vimos allí solamente, en los guías, en los policías, a veces en los directores de prisiones. Nombrados a dedo.
Porque aquí existe escuela penitenciaria, ¿Quién lo ha nombrado Carlos. Pregúntele al señor Pazmiño a quién ha nombrado los directores. Usted que me ha invitado. Carlos, ¿quién nombra a los directores de cárceles? No sé. Es el director. ¿Quién? Ernesto Pazmiño. ¿En función de qué? ¿Perfiles, requisitos, antecedentes? Vea, tengo directores que realmente me dan dolor de cabeza. Se gastaron $50,000 en vez de comprar armas no letales para el guía penitenciario. ¿Usted ha visto el video de la Tacunga del último asesinato del señor ex del policía? tipo que va por el jardín, persiguiendo buscando el colombiano. Boom, boom, boom. El colombiano. Usted, si se fija bien, en la mitad hay un guía penitenciario. Correcto. Y todo el mundo le dice que el guía debe haber sido cómplice porque él trata de ir, después dice, no, yo me voy. ¿Qué había dicho usted para provocar esa reacción? Yo al señor Ponce en el 2010 le investigué porque hubo una matanza, hubo unos choneros que mataron a un señor policía, lamentablemente en el 2010, de un UPC. Y habíamos hecho el primer reglamento del uso de la fuerza. Pero ese reglamento, como yo no soy tontito, hice un cuestionario de Naciones Unidas para ver si el uso del arma letal era racional o irracional. Y aplicamos el primer cuestionario. Y había unas cámaras de videovigilancia que demostraban que posiblemente cuando hubo el enfrentamiento al final con los choneros, y recuerde usted, no me acuerdo ya si hubo 3, 4 muertos ahí, se daba a entender que algunos de ellos posiblemente se rindieron y los mataron. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿De dónde se daba a entender que siendo sitiados un grupo de choneros alzaron las manos y en vez de decirles ríndanse, ponerles de esposa, Había versiones de las propias gentes, había una cámara de videovigilancia al frente que después desapareció el video. ¿Desapareció? Sí. ¿Cómo se enteró usted? Porque yo entré a ese centro a pedir la videovigilancia. ¿Y usted lo vio? No lo vi. ¿Quién le hizo la referencia? Varios de los integrantes miembros policiales. ¿Y usted les cree? Sí. A propósito de los choneros, ¿quién lo cambió a uno de sus líderes en prisión de cárcel de máxima seguridad a otra de mínima, al extremo de que estuvo a punto de salir libre hace pocos días? No sé a quién se refiere. ¿Quién da esa orden? ¿Quién puede cambiar a este señor que le decían Rasquiña? ¿Quién da la orden de cambiar de cárcel de máxima seguridad a una de mínima? JL se refiere usted. JL está en máxima seguridad hasta el día que yo estuve de subsecretario. ¿Qué fue? El 14 de febrero. Día de los Enamorados. Exactamente. ¿Quién lo cambió? ¿Quién cambió su estatus? Porque existe la disposición firmada por nadie. El señor JL, el privado de libertad, no me acuerdo el apellido, me acuerdo su alias, JL, estaba en máxima seguridad. A punto de lograr libertad en una de mínima seguridad, usted sí sabe eso, ¿no? Sí. Y el gobierno se precia de que ellos lo impidieron cuando estuvo a punto de salir. Lo que está mal es que la Revolución Ciudadana haya construido cárceles de 4.500 personas, que la técnica dice que no es posible. ¿Lo dijo usted entonces cuando armó todo eso, Correa? Yo, el señor Correa... ¿Lo dijo usted entonces cuando armó eso, Correa? Calladito estaba usted, ¿no? No. ¿Lo dijo usted entonces cuando armó eso, Correa? Cuando estaba el señor Correa, yo lo que le dije, y que es mi tema de seguridad, yo no manejaba el tema penitenciario, acuérdese muy bien, mi estimado Carlos. Yo le he dicho si lo manejaba usted. Usted es un hombre locuaz, extrovertido, que ha sido con frecuencia consultado por medios y se ha prestigiado así en temas de seguridad. ¿No pudo haber dicho eso? No era mi fuerte el tema carcelario en aquella época, pero ¿sabe lo que sí enfrenté? Es que la droga que se capturaba no correspondía a la droga quemada. Eso dijo usted respecto a Serrano, en verdad. Sí, eso lo dije con respecto al señor Serrano y por eso fui perseguido 4 años. En otras palabras, se postuló un socialismo democrático como alternativa al capitalismo republicano, cuyo pluralismo y tolerancia les había permitido convertirse en opción para apenas ganadas las elecciones del 2006, apenas ganadas esas elecciones, dar señales y ejecutar acciones crecientes exactamente en la dirección contraria, es decir, ir hacia un régimen totalitario. A todo autoritario odia la crítica y por eso la persigue, porque sabe que una sociedad con libertad de opinión puede socavar esos cimientos de corrupción que el gobierno de Correa instauró en el país. La ley de comunicación fue el instrumento perfecto para garantizar la corrupción y la impunidad en el Ecuador, pero eso se acabó.
Se señalan los errores de la prensa, pero incluso se los superaron y mejoraron con los estados de propaganda y despilfarrando recursos públicos. Instrumento indispensable de esa ley, o de ese sistema, de ese régimen, fue esta propuesta de comunicación, que realmente fue una ley mordaza, para quebrar a los medios y comunicadores del legítimo negocio que les había abierto las puertas. Esta ley nació bajo el régimen de Correa, pero desde la herida de los errores de la prensa, además, ¿no? Correa se alimentó de los errores del periodismo. Por lo tanto, creo que para poder dar una opinión objetiva hay que ver de dónde viene la reforma. La ley de comunicación fue final, el zarpazo final para arrinconar a la prensa. Y yo sí quiero distinguir, porque creo que es justo, dentro de la prensa hay diferentes grupos. Hubo los que se acomodaron al poder, los que se asustaron y los que pelearon. Viene la reforma de un gobierno que quiere decirle a la sociedad: no tengo la intención de perseguirte por lo que opinas. Aún a pesar que esta ley de comunicación al final no solamente quiso apoyar a la prensa para crecer juntos, gobierno y voz, sino que obviamente pues tapó la boca de toda denuncia de corrupción al gobierno más corrupto que ha tenido la historia del país. Porque sabían que solo cerrándoles la boca se podría consolidar la dictadura instalada. No nos callaron, no pudieron. Sofocaron, pero no mataron la libertad de expresión, gracias a cuyo ejercicio, como recordaba un poco Pedro, se evidenciaron las mentiras y la corrupción de la revolución. La ley es importante, Carlos. Establece, como lo he dicho, la eliminación de todo carácter punitivo, sancionador, de hostigamiento, de persecución que tenía la ley Mordaza. Adicionalmente, se elimina la figura del linchamiento mediático, que fue justamente esa cerecita que colocaron a último momento para impedir el periodismo de investigación que destapa los escándalos de corrupción. Yo coincido totalmente con Cristina. Es un momento importante de darnos cuenta que luego de 5 años se inicia el proceso real y final de la renovación de la Ley Orgánica de Comunicación, tomando en cuenta que han sido 5 años de debates, de peleas, de frecuencias con muchos problemas, de sanciones, y yo creo que la Ley Orgánica de Comunicación es momento ya, para la luz del futuro del Ecuador, de que sea renovada en beneficio de los concesionarios, de los periodistas, de los comunicadores y principalmente de la sociedad ecuatoriana. Esta ley de comunicación o esta reforma que ha aprobado el gobierno, gracias a la predisposición de importantes grupos políticos en el Congreso, también es consecuencia de la pelea que dieron los medios de comunicación que no se sometieron al poder y que fueron perseguidos, acorralados e incluso perjudicados. Respecto de la presencia de los canales de televisión nacionales, que no son 6, son 12 canales de cobertura nacional en UHF y VHF, pero todos esos canales o están o no están en cable. ¿Están en la ley de comunicación o no están en la ley de comunicación? Tomemos en cuenta que el artículo, si no me equivoco, el 76 de la Ley Orgánica de Comunicación menciona a los sistemas de televisión por cable. Deben traspasar absolutamente todo. Por ejemplo, cadenas nacionales. ¿Los sistemas de cable pasan cadena nacional? Niet. Los sistemas de cable pasan todos los procesos de rigurosidad en cuanto a la censura y autocensura que deben tener esos canales de producción extranjero. Las reformas que se acaban de hacer coronan y acogen la lucha de 5 años contra la ley Mordaza, pero ¿eliminan sus peores aspectos o mantienen fisuras por donde el totalitarismo puede volver otra vez? Va dedicado a indagar primero y debatir después 3 posiciones distintas respecto a lo que debería ser un solo camino, pues todos decimos, me incluyo, tener las mismas metas, pero no coincidimos ni siquiera en aspectos básicos a pesar de las urgencias de la crisis. Generar empleo y para ello tomar las medidas económicas más adecuadas. El gobierno sacó buena nota en la apertura a la democracia y en el respeto a las libertades. Sacó mala nota en cuanto a la transparencia. Y la transparencia está vinculada con todo esto. Está vinculado con un gobierno que realmente le exhiba la realidad del Ecuador a los ecuatorianos y que justamente bajo ese aliciente vaya estimulando los grandes acuerdos del país. Mi impresión
es que esta presentación de la realidad no se ha dado hasta ahora en este gobierno. El principal desafío del Ecuador es generar empleo. Los comerciantes sabemos cómo hacerlo. El 80% de los empleos los generan las micro y pequeñas empresas, pero tenemos que ponernos de acuerdo en unas cuantas cosas. Empleadores y trabajadores no somos adversarios, somos complementarios. El trabajo genera capital y el capital genera trabajo. Si nos ponemos de acuerdo en eso, yo creo que podemos salir adelante. Los trabajadores lo que aspiran primero es a tener un pacto por el empleo, pero para poder lograr el empleo en el Ecuador debemos recuperar lo robado por la década del correato. Si logramos eso, nos ponemos de acuerdo en una mesa de negociación gobierno, empresarios y trabajadores. A mí me parece lo más irracional esta frase, vamos a bajar todos los sueldos. ¿Qué pasó? Pues si hay gente que se ha formado, se ha roto para servir el servicio público, no es bajar el sueldo 10%, 5%, no, eso es irracional. Eso demuestra que había un concepto de piponazgo en el Ecuador. Entonces vamos a denunciar el piponazgo. Ecuador es un país no caro, diría yo, carísimo para todos, para producir, para consumir, para vivir y para tratar de sobrevivir. Abaratar el Ecuador, que Ecuador sea un país más económico, para que la plata le alcance a la gente. ¿Cómo se logra eso? Quitando los impuestos que nos encarecen la vida de todos. Impuesto a la salida de divisas, anticipo del impuesto a la renta, que las inversiones las ahuyenta. Estamos exigiendo que los dineros que están congelados en Europa y que están congelados en los bancos, ¿no es cierto?, se terminen los juicios. Los juicios están empezados en ¿Dineros congelados? Así es, están cuentas. ¿Dineros de quiénes? Bueno, de quienes han tenido que ver con el gobierno. ¿Hay juicios por eso? Hay juicios en la fiscalía, pero no se terminan. Ya. No hay el poder político suficiente. Usted es líder sindical, usted no puede hablar aquí en tercera persona. No se terminan. No se terminan, están ahí. ¿Quiénes no los terminan? Bueno, no se terminan digamos, ¿Por qué no se terminan? Porque los procesos en el Ecuador, ¿no es cierto?, están amañados, están amarrados. ¿Quién amaña los procesos en el Ecuador? Los abogados de las empresas. Ya estamos en independencia de poderes. Los abogados de las empresas. ¿Cuáles abogados de qué empresas? Las empresas internacionales han puesto, digamos, una serie de cortapisas judiciales internacionalmente pero a la vez, esa es una actividad legítima de un abogado, porque los abogados están contratados. Los abogados defienden a narcotraficantes, que no van a defender empresarios. El Estado tiene que resolver, así como dijo el día pasado el presidente de la República, 4 contratos. 4, pero son todos los contratos. Tenemos un código laboral de hace más de 80 años que no nos prepara, obviamente, ni para el presente, menos aún para el futuro. Debe ser más fácil contratar. A quienes más golpea el código laboral vigente es a las micro y pequeñas empresas, que son las que generan el 80% del empleo. Qué chévere, ¿no? Usted nos dijo lo que más ha dicho en las últimas semanas y peor tomado fue cuando habló de la reforma laboral. Que hay que dar facilidades para votar gente. Lo que nosotros planteamos... ¿Dijo o no dijo eso? No, no he dicho eso. No, con esas palabras que digo yo, no, por eso digo. Mira, lo que nosotros... ¿A dar más facilidades para votar gente? No, lo que nosotros planteamos es que sea más fácil contratar. ¿Qué fue lo que dijo sobre el otro? Nosotros lo único que hemos dicho es que sea más fácil contratar, porque el principal... retira lo otro dicho. Nunca he dicho eso. Así como los periodistas estamos para decir ciertas cosas que no les agradan, ya, si no, no seamos periodistas. O porque después no me dejan hablar o me van a matar, entonces cambien de profesión. Especialmente si hacen periodismo de opinión.